al doctor Rosati, que nos distingue siempre aceptando la invitación a conversar sobre temas institucionales en los que él tiene tanta intervención. Estamos hablando de alguien que preside la Corte, pero también preside el Consejo de la Magistratura. Así que estoy muy agradecido de que esté acá, doctor. Gracias por la invitación. Y voy a empezar con una pregunta que ya le formulé el año pasado, pero me parece que es interesante que escuchemos qué tiene para decirnos respecto de cómo se vive en un tribunal que tiene que analizar cuestiones donde se mezcla lo técnico con lo político, cuando hay tanta presión política, cuando hay tanta exposición de ese tribunal. Bueno, yo lo vivo con naturalidad en función de la experiencia previa que he tenido y creo que los ministros del tribunal también, ¿no es cierto? Yo he sido ministro de Justicia, o sea, he estado en un lado, ahora soy juez de la Corte. Como ministro hablaba con los jueces de la Corte, como juez de la Corte hablo con los funcionarios encargados del tema de justicia. Y más allá de los matices, siempre hay una especie de... Hay una zona de recíproca incomprensión, porque la política quiere hacer cambios, está en su ADN y es lo que corresponde, y muchas veces se queja de que la justicia frena o demora esos cambios. Y la justicia suele cuestionar a la política por lo bajo, en el sentido en que no se pueden hacer cambios de cualquier manera, sino siguiendo un determinado procedimiento, sin afectar determinados derechos. Así que para mí es algo casi normal que haya una zona de, no quiero decir de tensión, pero una zona, en fin, de recíproca incomprensión. Eso es algo para mí natural, ¿no es cierto? Ahora, siempre ha habido una línea divisoria que ha estado más o menos clara. Hoy hay zonas que son grises. Nosotros fallamos en el año 2016 un caso que se llamó CEPIS sobre las tarifas, y ahí la Corte dijo, las políticas públicas las fija el Poder Ejecutivo y el Congreso, si corresponde. El procedimiento, y si afecta a derechos fundamentales, eso es controlado por el tribunal. Ahí es una línea divisoria que en ese caso se aplicó prácticamente bien, pero que a veces es un poco más difícil de resolver. Hay temas que antes no eran dirimentes, no eran fundamentales para la sociedad, y hoy sí lo son, como el medio ambiente. Y ahí, bueno, ¿quién debe hacer cada cosa? Porque nosotros no actuamos porque queremos, actuamos porque nos llega un caso. Y nos llega un caso, por ejemplo, de incendios forestales. Y uno no está capacitado desde lo técnico para analizar eso, pero tiene que actuar valiéndose de las herramientas que tiene. A veces en la Argentina lo que pasa es que los que tienen que decidir una cosa no la deciden y terminan decidiendo la otra. Esto sucede en distintos puntos. Les doy algunos ejemplos que yo los ponía en un voto últimamente. Temas que le interesan a toda la sociedad, ¿no? El tema del divorcio. Primero estuvo el fallo, el caso Cegeán, y después vino la ley. Cuando el procedimiento hubiera sido al revés. Primero el debate, opinan todos, y después el principio de mayoría decide. Caso de la interrupción voluntaria del embarazo. Primero hubo un fallo, que se llamó FAL, después vino la ley. Lo recomendable es que primero esté la ley, porque la ley es lo que nos permite decir a cabo un debate público en la sociedad. Pero los casos se plantean por esa falta de definición y van a tribunales. Y entonces el juez tiene que decidir. Y cuando decide a veces se le dice, te estás metiendo en un terreno que no es el propio. Nosotros este año fallamos 2 casos, uno de fertilización asistida post-mortem y otra de subrogación de vientres. Gestación por subrogación sería, ¿no? No están regulados. Y yo temo que en algún momento reciba un caso de eutanasia, que tenemos que resolver rápidamente. Si eso no está regulado por ley, por la política, entonces
probablemente primero venga el fallo y después venga la ley. Ahí tenemos cuestiones donde a veces no hay... Y después el político es una persona que mira la realidad con grandes trazos y el conflicto para el político es algo normal, porque la sociedad tiene diversidad de intereses. El juez no, el juez tiene una mirada distinta, porque el juez, uno tiene la razón y otro no, se maneja de una forma silogística, una premisa mayor, una premisa menor, hechos, norma y conclusión. Es decir, tienen cabezas con formatos diferentes, ¿no es cierto? Esa es, digamos, me parece a mí, el valor de la división de poderes. Y como lo pensaron quienes teorizaron sobre esto, el control recíproco que entre ellos se ejerce. Entonces, esto hay que entenderlo, a veces cuesta entenderlo, a veces no. Y esto obliga a muchas cosas. Al juez, por ejemplo, a tratar de estar fuera de determinados circuitos en los que pueda estar extremadamente interesado en la política. ¿A usted no le gusta mucha contaminación ni siquiera social, entre política y bueno, justicia? Social cero para mí. ¿Ah, sí? Cero. ¿Por qué? Porque uno va a una reunión social y ahí va a haber un empresario, y ahí va a haber un político. Uno está acostumbrado por ahí a lo que nosotros llamamos los abogados desde el alegato de oreja, ¿no es cierto? Pero yo he preferido siempre no asistir a eventos donde sé que puede haber personas que pueden tener expedientes en la corte. Bueno, son miradas, ¿no? Son perspectivas. Pero bueno, es una forma que además se compadece con mi personalidad, con lo cual no hago ningún esfuerzo en eso, pero me parece importante tener claro el rol, ¿no es cierto? Lo mismo cierta circunspección en el caso del juez y demás me parece... ¿Fiscales también? Todos, sí, por supuesto, todos. Usted está frente a la Corte, al frente de la Corte y al frente del Consejo de la Magistratura. Sí. Si tuviera que explicarnos muy sencillamente cuál fue el trabajo de la Corte y del Consejo y cómo llega a este fin de año, ¿llega contento, llega insatisfecho? No, llego cansado primero, pero llego contento, muy contento. ¿Por qué? Porque el Consejo de la Magistratura hace 2 años, cuando asumimos ahí, en realidad 2 años y medio, ¿no? Estaba paralizado, porque estaba trabado, digamos, más allá de la voluntad de los partícipes. Y la verdad que este año hemos enviado al Ejecutivo casi 100 ternas para cobertura de cargos de jueces. Algo que no se veía en los últimos años, hace muchísimos años. 100 ternas, ¿eh? Es decir, para la cobertura de 100 vacantes. ¿Por qué no le recuerda a los que nos están mirando, que a lo mejor no lo saben, cómo es el circuito? Sí, cómo no. Para designar un juez, ya sea para designar un juez, primero hay un paso que es en el Consejo de la Magistratura. Ahí tiene que haber un concurso, es un concurso público, antecedentes de oposición, una entrevista, y ahí se conforma una terna entre los que están mejor rankeados por cada cargo. Esa terna se remite al Ejecutivo. El Ejecutivo, el presidente elige el primero, el segundo o el tercero, no está obligado a elegir el primero, y lo envía al Senado. Y el Senado tiene que darle el acuerdo. Luego, o sea que el Ejecutivo ya recibió 100 ternas. Este año, prácticamente, sí, 98, 96 ternas este año, sí. Con un trabajo enorme del Consejo de la Magistratura. Yo quiero destacar el trabajo de los consejeros, de las consejeras, porque es un órgano que ha estado muy vapuleado en los últimos años. Del personal, de los funcionarios, de los empleados, del representante del Ejecutivo, que también ha trabajado muy bien. Y yo no tengo acá la estadística, pero de esos casi 100 ternas que enviamos, yo diría que buena parte, mucho más de la mitad, capaz que el 80%, fue conseguido en la votación por unanimidad, ese orden de mérito. Y ahí están políticos de distintos partidos, diputados y senadores, un representante del Ejecutivo, que es, por la conformación actual de la política argentina, de otro partido, hay jueces
que representan a distintas listas cuando se presentan a elecciones, abogados que también representan a distintas listas. Bueno, está el presidente de la Corte y representantes de la ciencia y de la técnica. Es decir, es muy complejo el mosaico para articularlo. Yo creo que la presidencia de la Corte, más allá de la persona, la presidencia de la Corte vino a ordenar esto. O sea, estaba bien la decisión de que el presidente de la Corte... Sí, está bien. Para mí está muy bien. ¿Cuándo fue el fallo? Y el fallo fue... ¿Hace 2 años? Fue hace 3 años. 3 años. Diciembre de hace Recordémosle a los que nos están mirando que hubo todo un debate respecto de si el presidente de la Corte debía presidir o no el Consejo de la Magistratura. Exactamente. Para mí es... Y yo creo que si usted consulta a los consejeros, más allá de los matices políticos y de las disidencias y demás, yo creo que le van a decir, o fundamentalmente si consulta a los funcionarios y si ve los resultados han sido muy buenos. Todo mérito de las comisiones que trabajan todo el tiempo, nos reunimos en plenarios y nos reunimos en comisiones de labor, trabaja la escuela judicial. La verdad que está trabajando muy bien. ¿Y qué balance hace de la actividad de la Corte, que ha sido cuestionada ahora por el Poder Ejecutivo, como que demora mucho en el procesamiento de los fallos, etcétera? La Corte cierra este año con el récord de cantidad de sentencias de los últimos 10 años. Esto es un dato objetivo, que está publicado en la página de la Corte. 12.000 fallos. ¿Tiene sentido que haya 12.000 fallos de la Corte? Y bueno, a mí me gustaría que fueran... Yo me conformaría con 2.000. No pido como en Estados Unidos que sean 120. Me conformaría con 2.000. Pero la sociología judicial argentina hace que se tome a la Corte como un tribunal de apelación, porque no estoy de acuerdo con lo que me dijo la primera y la segunda instancia y voy a la Corte, y nosotros estamos haciendo un esfuerzo para que sea un tribunal de garantías constitucionales. ¿Cómo se logra eso? Bueno, primer paso, pedirle a la sociedad, hay que hacer una campaña, es cultural esto, pedirle a la sociedad que no judicialice todos sus conflictos, porque hay conflictos, sobre todo humanos, civiles, patrimoniales, que se podrían resolver sin pisar un tribunal. ¿Y hay instrumentos para eso, sí, institucionales? Hay instrumentos para eso, sí, hay mediación, etc. Segundo paso, ¿cómo hacemos para que no llegue todo a la Corte una vez que ingresó en el sistema judicial? Bueno, hay que pedirle más plenarios a las cámaras para que lo que llegue a la Corte no sean los casos, sino el criterio sobre un caso y que uno diga esto está bien o esto está mal y después todo se aplica de la misma forma. Tercero, en otra constitución, la Constitución del 49, los fallos de la Corte eran obligatorios de cumplimiento. Acá tienen una cierta obligatoriedad, pero siempre se dice, bueno, acá hay un elemento nuevo, por eso yo fallo distinto. Cuarto, pedirle a los gobiernos de todos los últimos, no uno, que no apelen a la Corte cuando saben cuál va a ser el resultado. Porque el 60% de los casos que nos llegan a nosotros son previsionales, son casos que en la Corte ya ha fallado reiteradamente. Hay como una hiperactividad. Claro, innecesaria, porque se sabe el resultado. Lógicamente, a veces se hace eso, tal vez para dilatar el proceso, pero bueno, son herramientas. Y tenemos también otros proyectos para la inteligencia artificial, es uno, porque hay muchos procesos que son repetitivos. La inteligencia artificial, no la generativa, sino la inteligencia artificial asistencial, que nos permite agrupar los casos y entonces decir, bueno, estos van todos juntos. Nosotros tenemos casos hasta de honorarios, que eso se puede regular con una escala, uno carga la información y eso sale, ¿no es cierto? En otros países, para juzgados menores, algunos temas de vecindad y qué sé yo, se carga la información y sale por ahí. Yo esto no lo comparto. Creo que no estamos en una etapa para nada de reemplazar a la ponderación del juez. Sí. Pero sí, para ordenar, clasificar, nosotros tenemos una acordada que nos dice, bueno, si no se cumplen estos requisitos, este recurso formalmente tiene que ser
Bueno, ese control formal que tiene que ver con cantidad de letras, páginas, etcétera, etcétera, se podría hacer por un Ahora algoritmo. hubo una acordada donde ustedes agregaron pautas, digamos, a la designación y el funcionamiento de conjueces, Sí, en la eventualidad de que haya que convocar conjueces porque queda una corte de 3, sí. de 3 miembros. A propósito de que queda una corte de 3 miembros, a mí me gustaría, antes de hablar de esta acordada, Sí. que usted nos cuente desde su perspectiva y de la relación que ha mantenido con él desde hace tantos años, qué significa que se vaya Maqueda de la corte. Bueno, una gran pérdida para la justicia. Maqueda ha sido un gran juez, es un gran juez, una mejor persona, un hombre muy ponderado, muy criterioso, con mucho sentido común. Yo me acordaba, hicimos una despedida la semana pasada, fue muy emotiva, estaba lleno el patio de honor de la corte, con gente de la política, de la justicia, amigos, etc. Y yo me acordé de algo que alguna vez se lo escuché y después lo vi en un reportaje que refería a Carlos Reutemann, el Lole Reutemann. Yo trabajé con él, fui secretario de la Gobernación, ¿no? No, y en la Constituyente también. Y en la Constituyente, ¿no es cierto? Y él, cuando le preguntaban cómo era la Fórmula 1, y él decía, yo esto lo proyecto al funcionariado, ¿no? Él decía, es un laberinto, es un laberinto. Y la carrera del funcionario público de alto rango, el presidente, el vice, el diputado, el senador, el juez, el ministro de la Corte, se mete en ese laberinto, ¿no es cierto? En ese laberinto hay notoriedad, prestigio, una vida relativamente cómoda, pero puede haber tentaciones, descrédito, escrache, condenas, ¿no? Cuando uno mira el laberinto desde arriba, parece fácil salir, ¿no? Salir airoso. Cuando uno está dentro del laberinto, es difícil. Y yo he visto mucha gente en la función pública que se ha quedado dentro del laberinto y no ha podido salir, ¿no? Bueno, Juan Carlos Maqueda se va por la puerta grande de la Corte, después de haber estado, no sé, 45 años al servicio de la función pública. Entonces, yo creo que es un mensaje importante, porque nosotros vemos todos los días gente que no puede salir del laberinto, gente que está intentando hacerlo, y yo creo que todos entran. Siempre hay que tener, cuando uno está en la función pública, la percepción de que no lo va a poder mirar más de arriba al laberinto una vez que entró, que no va a ser fácil salir, que hay que hacer las cosas bien para poder salir, porque si no, todo se sabe. Hace 30 años en la Convención Constituyente, un eminente político me dijo, vea doctor, con esto le estoy diciendo que era un radical, ¿no es cierto? Claro, vea doctor, no puede ser peronista. vea doctor, usted tiene que actuar en política pensando que las cosas que haga siempre se van a saber. Me lo decía en un momento en que el celular era el Movicom, o sea, no filmaba, no sacaba fotos, no grababa. No había redes sociales. No había redes sociales, nada de nada. Y él me dijo, usted tiene que actuar como que pensando que todo lo que haga se va a saber. Con los años, yo me di cuenta de la sabiduría de este consejo, ¿no es cierto? Porque uno tiene que actuar pensando que todo se va a saber, que todo se va a filtrar, que todo se va... Ahora, yo pienso que si este político viviera hoy, debería cambiar, tal vez debería agregar algo a lo que dijo, que es, usted tiene que actuar pensando no solo en que lo que haga se va a saber, sino que lo que no haga se puede inventar. Y ese es un problema al que me parece estamos cada vez más sujetos todos, que es el tema de la no verdad, de la mentira, de esto pasó, no lo sé. Esto hace que el laberinto sea más complicado todavía, ¿no? Para salir airoso una vez que uno está dentro de él. Por eso creo que hay que exaltar los valores de las personas que transitan
por la función pública y se van con un reconocimiento importante, como es el caso de Maqueda. ¿Qué significa que la Corte quede con 3 miembros? ¿Qué es lo que hicieron ustedes con esa acordada? Bueno, nosotros con la acordada lo que hicimos, primero esperamos a ver si antes de que terminaran las sesiones ordinarias había 5 miembros o no. Cuando vimos que esto no acontecía, emitimos una acordada que no regula nada nuevo ni nada espectacular, porque ¿quiénes son los conjueces, que son las personas que terminan de completar los 5 ministros de la Corte? Eso está regulado en una ley. No, nosotros no decimos quiénes son. Y además son los presidentes de las cámaras y además se designan por sorteo público en cada caso. Esto tiene que ser entendido como que la Corte tiene que funcionar con 3, con 4, con 5. Lo ideal es con 5 porque eso es el número que fija la ley. Antes que entráramos el doctor Carlos Rosenkrantz y yo, la Corte funcionó con 3 miembros durante 7 meses. Y ahora hace 3 años que estamos funcionando con 4 y no con 5. 3 años, desde que se fue la doctora Elena Hayton de Nolasco. Entonces nosotros lo que hicimos es, bueno... Entonces ya hubo una Corte de 3 miembros. Sí. Reciente. Reciente, o sea, antes de que ingresáramos Rosenkrantz y yo, ¿no es cierto? Nosotros lo que decimos en esa acordada es, salimos a navegar, tenemos que tener salvavidas. No es que porque tengamos salvavidas se va a hundir el barco, o no es que porque tengamos matafuegos se va a incendiar el edificio, no. Pero tenemos que tener una herramienta que haga más ágil la designación de los conjueces, porque podemos, es decir, coincidir 3 de 3 es más difícil que 3 sobre 4 o 3 sobre 5. Ese es el tema que tenemos, ¿no? Más allá de que este año se han coincidido muchas veces en temas fundamentales, ¿no? Y en los años anteriores también. Si el gobierno decidiera designar 2 jueces de la Corte en comisión por un decreto, en este caso el doctor Lijo y el doctor García Mansilla, me quiero referir a Lijo. Lijo es juez federal. Sí. ¿Quién regula el procedimiento de qué pasa con ese juzgado, en qué situación queda? Bueno, sinceramente, la experiencia siempre me ha enseñado, no le voy a rehuir a la pregunta, pero la experiencia me ha enseñado que uno nunca tiene que responder frente a una hipótesis de un hecho que no ha acontecido. Sí. Cuando después lo tiene que decidir, ¿no? Así que... Claro. puede pasar, no puede pasar. Porque eso lo tiene que resolver la Corte. En última instancia, sí. Ah, bueno. En última instancia, sí, ¿no es cierto? Si hay cuestionamientos. Sí. Si hay cuestionamientos. En última instancia lo debe resolver la Corte. A la Corte, como dice un amigo mío, llega casi todo, ¿no? Por no decir todo. Quiero hacerle una última pregunta, y tiene que ver con un tema general sobre el que usted se ha manifestado muchas veces últimamente, en los últimos años, y tiene que ver con este momento histórico de la Argentina, que de nuevo la Argentina está involucrada en un gran proceso de normalización económica, de estabilización, etcétera, con muchas dificultades, con mucho debate alrededor del tema, medidas que hay que tomar, decretos, etcétera. ¿Cómo se mira eso desde la Constitución? ¿Qué papel juega lo institucional en todo esto? Bueno, la Constitución tiene una cláusula que incorporamos en la reforma del 94, el inciso 19 del artículo 75, también está en el artículo 41, que también lo agregamos, que habla de desarrollo. El concepto de desarrollo es un concepto más amplio que el concepto de crecimiento. El crecimiento hacia lo económico. El crecimiento se mide en PBI per cápita, etc. El desarrollo, a partir de la incorporación de algunos economistas sociales, las Naciones Unidas incorporan la noción de desarrollo diciendo, bueno, desarrollo de un país, el desarrollo de un país se mide crecimiento económico, factores de salud, factores de educación, es decir, analfabetismo, mortalidad infantil, etcétera, expectativa de vida, y yo le agregaría calidad institucional, ¿no? Entonces ahí podemos decir, esta es una comunidad, una sociedad desarrollada.
para mí es muy, muy importante, pero además es muy importante para las inversiones, es muy importante para la seguridad jurídica, todo lo que tenga que ver con la independencia del Poder Judicial, si a eso nos referimos. Pero creo que esta noción plenaria de desarrollo, porque crecimiento usted puede tener porque descubrió un recurso natural y lo pone en un momento determinado, pero si su pueblo es analfabeto, o si no se radica una enfermedad endémica, o si no hay instituciones sólidas, bueno, estamos hablando de otra cosa, más allá de la prosperidad o el crecimiento económico. Sobre todo, no el per cápita, aunque el per cápita es un promedio. Y yo puedo tener un promedio de 50 años, con la mitad de las personas con 49 y la mitad con 51, o puedo tener un promedio de 50 años con personas de 1 y con personas de 99, o sea que tampoco me dice demasiado eso, ¿no? Entonces, a mí me parece que la noción de desarrollo, que es mucho más perfeccionada que la de crecimiento, supone el valor de las instituciones. Y el premio Nobel, los premios Nobel de Economía de este año, justamente le han dado el premio, entre otros aportes, pero fundamentalmente por su trabajo de por qué fracasan los países. Y ahí se ve con toda claridad cómo dos comunidades, una que está al lado de otra, la distinta cultura institucional hace que una progrese y otra no progrese. Yo creo que es fundamental. No hay que ver como algo antitético la institución y la economía, todo lo contrario. La institución también tiene que entender que la economía tiene sus reglas, por supuesto, y que la Constitución argentina permite, dentro del sistema capitalista, varios matices como los hemos tenido en los últimos 30 años. Doctor Rosati, muchísimas gracias. Que termine muy bien el año. Muchas gracias. Navidad. Igualmente, gracias por la invitación. Muchas gracias. Vamos a un corte y recibimos.